La historia de la cocaína en Estados Unidos, especialmente durante la época del Viejo Oeste, es un relato de entusiasmo inicial, seguido de una creciente preocupación y eventual prohibición. Este potente estimulante, derivado de la planta de coca, desempeñó un papel importante en la formación de la sociedad estadounidense, la medicina y las fuerzas del orden a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Desde su temprana popularidad como droga milagrosa e ingrediente común en medicamentos patentados, hasta su asociación con el crimen y las tensiones raciales, el recorrido de la cocaína a través de la historia estadounidense refleja los complejos paisajes sociales, médicos y legales de una nación en transición. Es fundamental que exploremos el auge y la caída del consumo de cocaína en los Estados Unidos, con un enfoque en su impacto en la cultura fronteriza del Viejo Oeste, analizando cómo pasó de ser un producto de consumo común a una sustancia controlada en poco tiempo. Esta es la historia de la cocaína en la frontera estadounidense. El alcaloide de la cocaína se deriva de la planta Erythrocylon coca, un arbusto nativo de la región andina de Sudamérica, incluyendo Perú, Bolivia y Colombia. Esta planta ha desempeñado un papel importante en las culturas de estas zonas durante milenios. Las poblaciones indígenas han utilizado sus hojas por su contenido nutricional y propiedades farmacológicas, incluyendo la presencia de cocaína en muchas sociedades nativas de Sudamérica. La práctica de masticar hojas de coca sigue siendo común hasta el día de hoy. La civilización inca, por ejemplo, empleaba este método para combatir los desafíos fisiológicos que implica vivir en altitudes elevadas. El consumo de hojas de coca ayudaba a elevar sus ritmos cardiovasculares y respiratorios, contrarrestando los efectos del aire enrarecido que se encuentra en grandes altitudes. Los descubrimientos arqueológicos han desenterrado hojas de coca entre las pertenencias de antiguas momias peruanas. Además, las cerámicas de la época muestran a personas con las mejillas hinchadas, lo que sugiere la naturaleza generalizada del masticado de hojas de coca. Evidencias históricas sugieren que las hojas de coca mezcladas con saliva se usaban como anestésico primitivo en procedimientos craneales, como la trepanación, una técnica antigua que creaba agujeros en el cráneo para aliviar presión intracraneal o tratar traumatismos. A su llegada a Sudamérica, los conquistadores españoles inicialmente prohibieron el uso de la coca, asociándolo con influencias demoníacas. Sin embargo, pronto reconocieron su papel en el mantenimiento de la productividad de los trabajadores entre la población indígena. En consecuencia, cambiaron su postura, legalizando la coca e implementando un sistema de impuestos sobre su cultivo, reclamando para sí mismos una parte del valor de cada cosecha. En 1569, Nicolás Menardes, un botánico español, documentó la práctica indígena de mezclar hojas de coca con tabaco para inducir un estado de euforia. Observó que esta combinación llevaba a una sensación similar a la embriaguez y a un juicio deteriorado. 4 décadas después, en 1609, el padre Blas Valera amplió sobre las aplicaciones terapéuticas de la coca, señalando su uso en el tratamiento de heridas, la reparación de huesos y la prevención de enfermedades relacionadas con el frío. Valera postuló que si la coca podía tratar eficazmente las lesiones externas, su consumo interno debía aportar beneficios aún mayores. A medida que los colonos españoles observaban la presencia casi constante de hojas de coca en la boca de los indígenas, muchos adoptaron el hábito ellos mismos. La noticia sobre las propiedades de la coca para suprimir la fatiga y el hambre finalmente llegó a Europa a principios de 1800. Investigadores europeos lograron aislar con éxito la cocaína pura de las hojas de coca. Esta forma refinada y cristalina de cocaína resultó ser significativamente más potente, potencialmente cientos de veces más fuerte que el método tradicional de masticar hojas practicado por las poblaciones indígenas. Durante siglos, las cualidades energizantes y supresoras del hambre de las hojas de coca habían sido reconocidas por generaciones. No fue hasta 1855 que los investigadores extrajeron con éxito el componente clave, la cocaína.
Antes de esto, numerosos químicos europeos habían intentado y fracasado en aislar el alcaloide de la cocaína. Estas dificultades se debían tanto al limitado conocimiento químico de la época, como a la degradación de las muestras de plantas durante los largos viajes marítimos de Sudamérica a Europa. Un avance importante ocurrió en 1855, cuando el químico alemán Friedrich Goethe fue el primero en extraer el alcaloide de la cocaína. Lo llamó eritroxilina y publicó sus hallazgos en una destacada revista científica de Alemania. Al año siguiente, Friedrich Wöhler, otro químico alemán, organizó que el doctor Karl Scherzer, un científico a bordo del buque austriaco Navarra, consiguiera una cantidad considerable de hojas de coca de Sudamérica. 3 años después, al concluir la expedición global del barco, Wöhler recibió un cofre lleno de hojas de coca. Luego entregó estos especímenes a Albert Neumann, un candidato a doctorado en la Universidad de Göttingen. Neumann perfeccionó el proceso de extracción, facilitando el aislamiento y la purificación del alcaloide de cocaína. Este avance despertó un gran interés en la medicina occidental sobre las posibles aplicaciones de la cocaína. Para 1879, otro químico de la Universidad de Würzburg realizó experimentos para demostrar los efectos analgésicos de la sustancia. En uno de estos experimentos, sumergió las extremidades de una rana en 2 recipientes separados, uno con una solución de cocaína y el otro con agua salada común. Al estimular ambas patas, observó una diferencia notable en la reacción de la extremidad tratada con cocaína, lo que confirmó sus propiedades anestésicas. La droga también captó la atención de Karl Köhler, un asociado de Sigmund Freud, quien más tarde escribió extensamente sobre la cocaína. En 1884, Köhler realizó un autoexperimento notable para evaluar el potencial de la cocaína en la cirugía ocular. Se aplicó una solución de cocaína en su propio ojo y procedió a explorarlo con agujas, descubriendo que la droga desensibilizaba eficazmente la zona. Simultáneamente, otros médicos exploraron el potencial de la sustancia. En 1859, el médico italiano Paolo Montegassa volvió a Milán tras presenciar en Perú cómo los pueblos indígenas mascaban hojas de coca. Montegassa experimentó con la droga él mismo y escribió un artículo elogiando sus efectos. Él creía que la coca podía emplearse medicinalmente para tratar varios padecimientos, incluyendo la halitosis, la flatulencia e incluso como blanqueador dental. Angelo Mariani, químico, inició uno de los emprendimientos comerciales más importantes ligados a la cocaína. Inspirado por el trabajo de Montegassa, Mariani buscó explorar el potencial económico de la coca. En 1863 comenzó a comercializar un vino infusionado con hojas de coca, que se conoció como Vin Mariani o vino de coca. El alcohol en el vino funcionaba como un solvente, extrayendo la cocaína de las hojas de coca y otorgando a la bebida sus efectos estimulantes. Cada onza del vino contenía 6 miligramos de cocaína. Pero Mariani aumentó la concentración para la exportación a los Estados Unidos, donde brebajes similares estaban ganando popularidad. Estas bebidas inducidas por cocaína apenas comenzaban a aparecer en botiquines y escaparates, justo cuando la población de los Estados Unidos se expandía hacia el oeste, cruzando la frontera americana y entrando de lleno en la época dorada de la anarquía del viejo oeste. A finales del siglo XIX, la cocaína encontró su primer punto de apoyo entre los trabajadores de la frontera estadounidense, donde se utilizaba como estimulante. Los empleadores, guiados por ideas equivocadas, a menudo suministraban cocaína a los trabajadores, creyendo erróneamente que aumentaría su productividad. Esta práctica era particularmente común entre los trabajadores afroamericanos, de quienes se pensaba erróneamente que obtenían mayores beneficios de la droga. Un concepto racista, difundido en noticias médicas, decía falsamente que la cocaína volvía inmunes a los trabajadores negros ante temperaturas extremas. Sin embargo, la reputación de la sustancia decayó rápidamente. En 1897, Colorado lideró la regulación de la venta de cocaína, impulsado por preocupaciones de la industria minera. El uso de la cocaína se extendió más allá de los trabajadores afroamericanos, ganando popularidad entre trabajadores de diversos orígenes en los centros urbanos del norte.
Su popularidad se debía en parte a que era más asequible que el alcohol en el noreste. Empleados de fábricas, trabajadores de molinos textiles y personal ferroviario recurrían a la cocaína para combatir la fatiga durante turnos prolongados, a veces usándola como sustituto de la cafeína. Surgieron temores sociales sobre grupos vulnerables, especialmente mujeres jóvenes, que eran obligadas a consumir cocaína, con preocupaciones infundadas de que la adicción las llevaría a la prostitución. Aunque circulaban muchas historias sobre la corrupción de los jóvenes por la cocaína, en realidad había pocas pruebas que lo respaldaran. John Pemberton, un veterano de la Guerra Civil, fue uno de los que aprovecharon la creciente popularidad de la cocaína. Tras una herida de batalla que lo volvió adicto a la morfina, Pemberton buscó tratarse con cocaína. Inspirándose en el éxito de Vin Mariani, el vino infusionado con coca, desarrolló su propia mezcla llamada vino francés de coca de Pemberton. Este producto se comercializaba como una panacea para varios males e incluso se promocionaba como un afrodisíaco. Las leyes de templanza aprobadas en Georgia en 1885 obligaron a Pemberton a reformular su producto. Sustituyó el vino por azúcar, creando una nueva bebida que eventualmente evolucionaría en Coca-Cola. Tras la muerte de Pemberton, Asa Griggs Candler asumió el control de la compañía, comercializando Coca-Cola como un medicamento patentado, una práctica común en esa época. La bebida se promovía como un remedio para el agotamiento y los dolores de cabeza. En 1898, ante la propuesta de un impuesto del Congreso sobre los medicamentos, Coca-Cola cambió su estrategia de marketing, reposicionándose como una bebida en lugar de un producto medicinal. El nombre Coca-Cola reflejaba sus ingredientes principales: hojas de coca y nueces de cola. Aunque se desconoce el contenido exacto de cocaína en la fórmula original, es claro que las primeras versiones de la bebida incluían algo de la droga. En ese periodo, la cocaína seguía siendo vista como un estimulante popular, aunque a finales de 1890 surgieron preocupaciones sobre su adicción. En la segunda mitad del siglo XIX, la cocaína era fácilmente accesible en toda la frontera estadounidense. Se podía conseguir de una variedad de fuentes, incluyendo farmacias, tabernas, tiendas generales e incluso catálogos de venta por correo. Introducida en la década de 1860 para reducir la dependencia de la morfina, la cocaína pronto se volvió un remedio común de venta libre para problemas menores de salud. Poco después fue un ingrediente clave en medicamentos patentados con pastillas de cocaína. Promocionada para enfermedades respiratorias y molestias dentales, los médicos la recetaban para diversas condiciones, desde problemas digestivos y trastornos del ánimo hasta dolor y náuseas en el embarazo. La cocaína se incorporó en varias preparaciones medicinales, como jarabes para la tos, supositorios rectales y aplicaciones tópicas. Para 1885 la cocaína estaba disponible en múltiples formas, incluyendo cigarrillos, polvo y soluciones inyectables. Ganó popularidad como anestésico local y en procedimientos médicos, promocionándose como una panacea para numerosos padecimientos, desde hemorroides hasta enfermedades del hígado. El uso extendido de la cocaína provocó una crisis de salud nacional. La gente la consumía en combinación con chicle o tabaco, mientras que los soldados la utilizaban para combatir el agotamiento. Los comerciantes itinerantes, a menudo conocidos como vendedores de aceite de serpiente, recorrían la frontera vendiendo una variedad de productos a base de cocaína, junto con otras sustancias como el opio, la heroína y la morfina. Estos vendedores ambulantes hallaron un mercado receptivo en los asentamientos fronterizos, donde sus farmacias móviles ofrecían remedios dudosos. Uno de los productos favoritos de estos vendedores de aceite de serpiente llenos de cocaína se llamaba dulce de cocaína. Estos dulces duros y azucarados eran fabricados por Hector Halls. Se vendían a 5 centavos la lata e incluían sabores como kumquat, amapola, cicuta, hongo y espinaca. Su eslogan era "El dulce que pica". Disfruta con cada lamida de paleta, el caramelo que te lleva de viaje. No es que los vaqueros en la frontera necesitaran más aventuras. En 1885, la farmacéutica gigante Parke Davis
comenzó a producir y distribuir en masa una variedad de productos a base de cocaína, incluyendo cigarrillos de hoja de coca, inhalantes, licores, cocaína cristalina y soluciones inyectables. La audaz publicidad de la compañía afirmaba que sus productos podían sustituir el alimento. Infundir valor en los tímidos, otorgar elocuencia a los reservados y hacer que las personas sean insensibles al dolor. La influencia de la cocaína se volvió tan común que incluso llegó a la literatura popular a finales de la década de 1890. En las historias de detectives de Arthur Conan Doyle, el icónico Sherlock Holmes era retratado usando inyecciones de cocaína para aliviar el aburrimiento entre casos. La droga ganó popularidad en centros urbanos a inicios del siglo XX en Memphis, Tennessee. La cocaína se vendía abiertamente en las farmacias de la calle Beale con pequeñas cantidades a un precio de solo 5 o 10 centavos. Los trabajadores del río Mississippi, especialmente estibadores, usaban cocaína para mantenerse activos, y muchos empleadores caucásicos lo promovían entre afroamericanos para aumentar la productividad. La cocaína incluso llegó a usarse en exploraciones extremas durante su expedición a la Antártida en 1909. Ernest Shackleton incluyó tabletas de cocaína de la marca Forced March en sus provisiones al año siguiente. El capitán Roberto Falcón Scott también equipó su desafortunada expedición al Polo Sur con cocaína. Para 1894, las epidemias de abuso de cocaína ya estaban causando revuelo en el oeste de Estados Unidos, y ciudades como Dallas, Texas, fueron de las primeras en experimentar problemas significativos. La cobertura mediática a menudo retrataba el consumo de cocaína no solo como un problema de salud, sino como una amenaza social, especialmente cuando se asociaba con comunidades afroamericanas y de clase trabajadora. La representación del consumo de cocaína entre poblaciones negras estaba marcada por prejuicios raciales, y los centros urbanos del sur fomentaban el miedo al consumo de drogas en comunidades afroamericanas. Esta creciente alarma llevó a las legislaturas estatales más hacia el este, en Alabama, Georgia y Tennessee, a proponer sus primeras leyes contra la cocaína. Para 1900, relatos exagerados y sensacionalistas sobre los efectos de la cocaína en los afroamericanos también alimentaron un pánico generalizado. En 1901, el Atlanta Constitution informó sobre un supuesto aumento dramático en el consumo de cocaína entre personas negras. The New York Times siguió con un artículo afirmando que la cocaína aumentaba los impulsos sexuales y transformaba a personas negras pacíficas en individuos agresivos y violentos. Algunos profesionales médicos incluso afirmaron que la cocaína llevaba a los afroamericanos a comportamientos criminales, incluyendo agresiones sexuales, intensificando aún más los temores del público. Un juez de Mississippi llegó a afirmar que darle cocaína a una persona negra era más peligroso que infectar a un perro con rabia. Estos puntos de vista extremadamente racistas moldearon las políticas sobre drogas, las estrategias de aplicación de la ley e incitaron la violencia contra los afroamericanos. En 1906 estalló un gran conflicto racial, instigado por ciudadanos blancos que respondieron a informes sobre personas negras adictas a la cocaína involucradas en actividades delictivas. La violencia racial impulsada por blancos, motivada por temores exagerados hacia usuarios negros de cocaína, era común en esa época. Las fuerzas policiales del sur comenzaron a usar armas de mayor calibre, creyendo que las personas negras bajo la influencia de la cocaína poseían una fuerza sobrehumana. También existía el mito de que la cocaína daba a los afroamericanos mejor puntería, lo que llevó así a algunos oficiales a emplear tácticas más agresivas. La opinión pública pronto se volvió decididamente en contra de los consumidores de cocaína, asociando el comportamiento criminal estrechamente con el uso de cocaína, especialmente entre las personas negras. Informes sensacionalistas de noticias sobre incidentes violentos relacionados con la cocaína reforzaron aún más el estereotipo del usuario peligroso, violento y enloquecido por la cocaína, un estereotipo profundamente arraigado en los prejuicios raciales. Antes de la intervención del gobierno federal con regulaciones integrales sobre la cocaína, los estados y ciudades individuales implementaron sus propias medidas. La aplicación inicial de la ley solía basarse en normas sobre molestias públicas, como vagancia o conducta desordenada. En ausencia de una legislación nacional que se enfocara específicamente en la cocaína, las fuerzas del orden tuvieron que ser ingeniosas para controlar su uso y distribución, en lugar de centrarse en la producción. Las autoridades se centraban en los distribuidores, como farmacias,
En muchos casos, las juntas locales de salud o los reguladores de farmacias asumieron las reglas de supervisión para la venta de cocaína. Algunos estados optaron por la prohibición total de la cocaína. Georgia fue pionero en 1902, convirtiéndose en el primer estado en implementar una prohibición total de la venta de cocaína. Luisiana y otros estados emitieron leyes que limitaban las ventas, pero dejaban excepciones ambiguas para uso medicinal. La mayoría de los estados eligieron controles estrictos en vez de prohibiciones totales. Por ejemplo, California aprobó una ley en 1907 que exigía que la cocaína solo se vendiera con receta médica. Esto resultó en más de 50 arrestos de dueños de tiendas y empleados durante el primer año. Nueva York siguió el ejemplo en 1913, limitando el inventario de cocaína de los farmacéuticos a menos de 5 onzas. También surgieron los primeros requisitos de etiquetado y algunos estados exigieron que los productos que contenían cocaína fueran claramente marcados como venenosos. La reputación en declive de la cocaína se hizo evidente a través de su impacto en figuras notables como William Halsted, un pionero de las prácticas quirúrgicas modernas en Estados Unidos. A pesar de sus logros médicos, la lucha de Halsted contra la adicción resaltó el peligro del consumo de cocaína. Alguna vez elogiada por sus propiedades vigorizantes, la cocaína fue asociándose cada vez más con una fuerte dependencia y un deterioro cognitivo severo. De manera similar, la experiencia de Sigmund Freud con la droga sirvió como otra advertencia. Inicialmente un defensor de la cocaína como remedio para problemas de salud mental, el entusiasmo de Sigmund Freud disminuyó al experimentar efectos secundarios alarmantes, como epistaxis y arritmias cardíacas, lo que finalmente lo llevó a retractarse de su apoyo inicial. A medida que proliferaron los casos de adicción, la reputación de la cocaína en la sociedad se deterioró. La opinión pública cambió drásticamente y aumentó la preocupación por los peligros de la droga, lo que llevó al Congreso a tomar medidas para regularla. Esto culminó con la promulgación de la Ley de Impuestos sobre Narcóticos Harrison en 1914. Esta legislación histórica buscaba regular e imponer impuestos a la importación, producción y distribución de productos derivados del opio y la coca. La ley cumplía un doble propósito: abordar la creciente crisis de adicción y mejorar las relaciones internacionales con China al tomar medidas enérgicas contra el comercio ilícito de opio. Aunque algunos estados inicialmente se resistieron al Estatuto Federal, viéndolo como una invasión a su autonomía, el temor generalizado al fenómeno del adicto a la cocaína facilitó su aprobación. Diversos influenciadores sociales, incluyendo la prensa, figuras políticas y profesionales médicos, amplificaron el pánico al enfatizar los supuestos peligros de la droga, explotando a menudo las ansiedades raciales y socioeconómicas. La Ley Harrison es uno de los primeros ejemplos de control nacional de drogas en Estados Unidos. Después de la implementación de la ley, la cocaína desapareció rápidamente del discurso público. Su estatus legal se restringió severamente y el estimulante que alguna vez fue popular se desvaneció en la oscuridad. La conclusión de la breve era de aceptación generalizada de la cocaína coincidió con el final del periodo de la vieja frontera en la historia estadounidense.